les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Efesios capítulo 6 acerca de la armadura de Dios. Ya en sesiones anteriores hemos estudiado acerca del cinturón de la verdad y la coraza de justicia, y en esta ocasión vamos a estudiar sobre la tercera armadura que protege al cristiano durante su lucha espiritual. Y dicha armadura pues es el apresto del evangelio de la paz, y vamos a estar estudiando acerca de esto, del calzado del soldado, del cristiano, que es el apresto del evangelio de la paz. Dice, voy a comenzar leyendo en Efesios capítulo 6 versículo 15. Y posteriormente voy a hacer una pequeña oración. Dice, bueno, el 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice el 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Señor, te damos gracias en esta tarde porque hasta aquí tú has sido bueno, fiel para con nosotros, nos has guardado y vemos tu mano en medio de todo esto. Y gracias te damos por los medios por los cuales podemos predicar tu palabra, y los hermanos pueden también alimentarse e ir fortaleciéndose, Señor. Pedimos que esto que vamos a estudiar sea de bendición para cada uno de mis hermanos, y que podamos usar tu palabra, tu enseñanza para nuestro día a día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, pues este es nuestro segundo día, mi segundo día ya en este mes con ustedes. Como les dije al principio, vamos a estar estudiando acerca del apresto del evangelio de la paz. Dice el 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esta es la tercera armadura que protege al cristiano durante la lucha pues espiritual. Como ya hemos visto, no tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos una lucha espiritual contra Satanás, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y por lo tanto debemos asirnos de esta armadura que Dios provee para nosotros. Aquí el apóstol Pablo nos ilustra con un calzado, el calzado de un soldado. Y para un soldado el calzado pues es de mucha importancia. Para nosotros también, no somos soldados, pero sabemos que el calzado es muy importante para nosotros. El calzado le servía a un soldado en el combate cuerpo a cuerpo. Un calzado adecuado ayudaba al soldado que tuviera un buen equilibrio, que tuviera un buen agarre en los pies en la batalla que ellos hacían. Y como ustedes saben, las batallas en aquel tiempo eran con espadas. Les ayudaba a caminar por caminos peligrosos, con rocas, con espinas, y pues el calzado se convertía en una herramienta muy importante para los soldados. Según el hermano John MacArthur, el calzado o las botas de un soldado romano, dice que se escaldaban en la suela con incrustaciones de metal o puntillas para darle mayor agarre al subir una cuesta resbalosa y mayor estabilidad en el combate sobre cualquier terreno. Así, imagínense el soldado con su calzado muy bien equipado para subir cuestas resbalosas, agarrarse bien, que no se derraparan tan fácil en las subidas, en las montañas, y también que les permitiera tener fijos los pies durante este combate. Entonces se vuelve muy importante el calzado para un soldado, y acordémonos que esta es una ilustración de algo mayor. El apóstol Pablo nos quiere ilustrar aquí la importancia que tiene el evangelio de la paz para nuestro caminar como hijos de Dios. El calzado espiritual pues es de suma importancia para nosotros,
los creyentes, ¿verdad? Sin Él estamos propensos a caer, así como el soldado sin un buen calzado caía. Nosotros también, sin equiparnos con el Evangelio de la paz, pues estamos propensos a caer, tropezar, sufrir muchas derrotas también. Y en este contexto, déjenme decirle, hermanos, que hablar del Evangelio de la paz no es un llamado a la evangelización específicamente. Recordemos que lo que el apóstol Pablo está dándole a la iglesia aquí es herramientas para que podamos enfrentar al enemigo, y una de esas herramientas pues es el Evangelio de la paz. Por eso digo que no es un llamado precisamente a la evangelización, aunque es algo que nosotros debemos de estar haciendo. Anteriormente vemos que Pablo comenta, ¿no?, que los pies de aquellos que llevan buenas nuevas de paz son hermosos. Lo vemos en Romanos 10:15. Si quieren lo leo rápidamente. Romanos 10:15. Esto nada más para que vean el contexto de lo que les estoy diciendo. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Los pies de los que anuncian buenas nuevas pues son hermosos, ¿no? Pablo está citando a Isaías 52:7. Reconocemos esto, que el apóstol Pablo anteriormente ya ha hablado acerca de los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, pero en esta ocasión está hablando en un contexto distinto, no está hablando precisamente de la evangelización, sino de la herramienta que nosotros tenemos como hijos de Dios, como cristianos, para salir victoriosos ante la prueba, ante los ataques, del enemigo. Hace referencia el apóstol Pablo aquí que el evangelio ayuda al creyente a librar guerras espirituales directas, ¿sí?, en su recorrido por lugares diversos. Se me viene a la mente lo que les dije al principio acerca de un soldado, que el soldado romano iba por caminos peligrosos, ocupaba un calzado especial para los caminos donde él andaba y para la batalla. Y nosotros también en nuestro caminar en este mundo, en nuestro peregrinar por este mundo, vamos a pasar por caminos áridos, por caminos pedregosos, peligrosos, y el calzado, lo que nos va a ayudar a caminar por esos terrenos, es el Evangelio. El Evangelio nos va a ayudar en nuestro recorrido aquí en la tierra, y nos ayuda aquí. Yo quiero que estemos pensando nosotros en esta tarde pues acerca de la importancia del Evangelio en nuestras vidas como hijos de Dios, ese Evangelio de la paz. Y dice la palabra de Dios aquí, donde estamos en el 15: y calzados los pies, dice, con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto habla acerca de estar listos, de estar preparados, dice, con ese Evangelio de la paz. Y como ustedes ya saben, la palabra Evangelio significa buenas nuevas o mensaje gozoso, buenas noticias. Y ese término en la Biblia, hablar del Evangelio, se reserva al mensaje de la obra de Cristo, al mensaje de salvación por la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de la paz, por lo tanto, se refiere a la buena noticia de que el creyente en Cristo está reconciliado con Dios. Nosotros como creyentes en Cristo, por nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos reconciliados con Dios, pues debido a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero considerar con ustedes algunos puntos durante este tiempo. Y lo primero es que pues hay que ver la importancia que tiene el Evangelio en nuestro caminar con Dios. No solamente al momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, sino a través de nuestro caminar, de nuestro peregrinar aquí en la tierra. Primero,
es que nosotros como hijos de Dios debemos de tener una visión muy clara de lo que es el Evangelio. Debemos de tener claridad de qué es el Evangelio. A lo mejor ustedes dicen, bueno, es que creer o el Evangelio es muy claro, ¿no? Es bien claro el Evangelio, pero a veces no vemos todo lo que conlleva el Evangelio. Debemos de tener una visión muy clara de lo que esto es. Entonces es el primer punto que vamos a estar viendo. Y sabemos, ¿no?, que es el Evangelio. Es que Dios envió a su Hijo como respuesta al pecado. Dios envió a su Hijo Jesucristo, a su unigénito, como respuesta al pecado. Hay un libro que usamos en consejería matrimonial que se llama Cuando pecadores dicen acepto, y menciona lo siguiente que les voy a leer. Dice: Dios no solo envió a su Hijo como un ejemplo de bondad moral o para enseñarnos cómo vivir, sino para llevar, dice, el juicio por el pecado prometido en Génesis 3. Dios no solo envía a su Hijo como un ejemplo de bondad moral, no vino solamente a enseñarnos cómo vivir, a cumplir todo y ya, sino que Él vino, vivió y llevó el juicio por el pecado que tú y yo cometimos, y él fue esa simiente prometida en Génesis 3. Fíjense, voy a leer allá en Génesis capítulo 3. Acompáñenme allí con su Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, este es el primer evangelio, el protoevangelio se le llama, y es como la primera vez que lo vemos aquí anunciado después de la caída del hombre, después de la desobediencia del hombre. Pecó Adán y Eva, pecaron. Dios maldijo a la mujer, al hombre. Dice el 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos la promesa de Dios aquí, acerca de que iba a haber una simiente de la mujer, lo que quiere decir un hijo de una mujer, que iba a aplastar la cabeza del diablo, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, iba a vencer aquel que tenía el imperio de la muerte, aquel engañador. Iba a vencerlo por medio de la simiente que iba a nacer de la mujer. Y fíjense cómo a lo largo de la escritura, a lo largo de la Biblia, hay una sola historia, solamente una historia, y esta es la historia de cómo Dios redime a un pueblo pecador por medio de su Hijo. Y por medio del Evangelio entendemos el problema del pecado y la necesidad de que alguien pagara por nuestro pecado. Y debemos de tener nosotros claridad, una visión clara acerca del Evangelio, que es lo que a lo largo de la Biblia se enseña. El hombre está desprovisto, sin Dios. Adán y Eva se encuentran desnudos en ese huerto, han pecado, la comunión con Dios se rompe totalmente a causa del pecado. Tuvieron temor, se estaban escondiendo de Dios, perdieron la bendición que ellos tenían en su momento de estar en ese reposo en el Edén, y Dios maldijo la tierra, los maldijo a ellos por el pecado, porque ellos desobedecieron. Pero al mismo tiempo, con la maldición a la serpiente, Él trajo una promesa de bendición al hombre caído. Y esta es, ¿no?, que iba a nacer un hijo de la mujer que iba a herir la cabeza de la serpiente, y que iba a restituir la comunión que el hombre tenía con Dios. Y vemos eso a lo largo de las páginas de la Biblia. Por eso en el segundo punto puse que el Evangelio es el centro
de la Biblia, el Evangelio. Vemos a lo largo de Génesis hasta Apocalipsis la historia de la redención. Y debemos de interpretar la Biblia a la luz del Evangelio, de esa promesa hecha en Génesis 3:15 y desarrollada a lo largo de las páginas de las Escrituras, hasta el cumplimiento del Mesías, de la venida del Señor Jesucristo, que iba a venir a salvar a su pueblo, y su desenlace en un futuro, cuando vamos a estar allá en Apocalipsis adorando al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Todo se centra en el Evangelio, en ese plan redentor de Dios que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, que nos escogió como leemos en Efesios, desde antes de la fundación del mundo, y Él tuvo un plan desde el principio, ¿no? Desde este momento, desde antes de la fundación del mundo, su plan era redimir al pecador, a ti y a mí. Y eso es algo que debemos nosotros ver a lo largo de la Biblia. Ver el centro de la Biblia es el Evangelio, y vemos esa historia de la promesa repetida a lo largo del Antiguo Testamento. Dios, pues la misma Eva estaba esperando a un hijo, que ella tenía la confianza de que ese hijo iba a ser esta simiente que iba a derrotar a la serpiente. Y vemos el paso de la bendición y la promesa de Dios a los descendientes de esa simiente, a Noé. Vemos la promesa a Abraham, a su descendencia, a Judá, a David, y cómo se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y en nosotros también, que no somos judíos, pero la bendición hecha a Abraham, de que en él iba a ser bendita todas la tierra, todas las naciones de la tierra, pues alcanzamos también nosotros bendición por esa obra, por ese plan perfecto hecho desde antes de la fundación del mundo, en donde nosotros estábamos también en la mente de Dios. Entonces, el Evangelio es esa historia de redención, de cómo Dios iba a redimir al pecador por medio de su Hijo Jesucristo, a mandar a su Hijo Jesucristo, que él iba a ser el justo y el que justifica, el que es de la fe en Cristo Jesús. Y vemos el Evangelio a lo largo de las páginas de la Biblia, y eso nos dice de la importancia que tiene el Evangelio para nosotros a lo largo de nuestro caminar con Dios, a lo largo de nuestra vida aquí en la tierra, y el desenlace que tenemos futuro allá en el cielo, cuando estemos adorando al Cordero, nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió. Nosotros vamos a estar ahí adorándole a Él. Y la tercera cosa es que la vida cristiana consiste en un buen entendimiento del Evangelio, entender bien el Evangelio y aplicación del Evangelio día a día de nuestra vida. Como les dije anteriormente, el Evangelio no es solamente útil para la conversión o el evangelismo, no es solamente útil para eso, sino que es necesario el Evangelio para vencer el pecado y caminar en santidad. Por medio del Evangelio es que nosotros, por medio de la comprensión correcta del Evangelio, es que nosotros vamos a apartarnos del pecado y vivir en santidad. De hecho, el Evangelio debe ser, como les dije, el centro de nuestras vidas. Dice en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El Evangelio debe ser el centro de nuestra vida. Fuimos predestinados, dice aquí, para ser adoptados hijos suyos, hijos de Dios, por medio de Jesucristo. Este es el Evangelio. Por el Evangelio comenzamos a vivir nosotros, y el Evangelio hace que esta vida tenga sentido
para nosotros. Por el Evangelio vivimos. Esto es el Evangelio que desde antes de la fundación del mundo Dios nos bendijo con toda, nos escogió, en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin el Evangelio nuestras vidas no tendrían ningún sentido. Por eso las personas allá afuera en el mundo sin Cristo viven sin esperanza, sin Dios en el mundo. Dice la palabra de Dios, y nosotros éramos igual en otro tiempo, alejados de los pactos y de las promesas, pero ahora en Cristo pues hemos alcanzado las promesas, misericordia de parte de Dios, y podemos estar, somos bendecidos, nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Imagina tu vida sin el Evangelio, imagina tu vida sin Cristo. ¿Qué sería de nosotros? Estaremos en un infierno, porque el infierno es estar separados de Dios. La gente que no tiene a Cristo vive día a día bajo la ira de Dios está sobre ellos, y nosotros podemos estar en paz. Por eso es el Evangelio de la paz. Podemos vivir en paz, y debemos de recordar esto siempre en nuestras vidas. Entonces nuestra vida debe ir dirigida, o debemos de vivir a la luz de el Evangelio. Y sin un uso correcto del Evangelio, pues en nuestras vidas tendemos a actuar fuera del propósito que Dios tiene para ellas. Dice la palabra aquí, ¿no? Que somos, el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y eso es lo que el Evangelio nos permite vivir a la luz de eso, para alabar la gloria de la gracia de Dios. Una comprensión del Evangelio nos ayuda a reconocer la gracia de Dios, que somos redimidos por sola gracia, por la pura misericordia y gracia de Dios, y no es por obras, no es por algo que nosotros hicimos, sino porque Él le plació en su infinita misericordia abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, y por ello podemos alabarle, podemos adorarle a Él. Entonces el uso correcto del Evangelio nos ayuda a ver eso, a vivir vidas que adoren la gracia de Dios, alaben la gracia de Dios. Analicemos algunos beneficios que también tenemos a través del Evangelio para nuestra vida cristiana también. En Primera de Pedro voy a estar leyendo estos dos pasajes. Y algo muy curioso soy curioso y interesante, que ambas partes de la escritura que estoy leyendo inician de la misma manera. Acá el apóstol Pablo empieza con bendito, alabando a Dios, glorificando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Inicia bendiciendo a Dios, alabando a Dios. Y acá 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 igualmente inicia de la siguiente manera, ¿no? Bendito, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Acá dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, que según acá dice Pedro, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Comprender el Evangelio nos lleva a adorarle de esta manera, ¿no? Iniciar de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a aprender también acá en Pedro unas tres cosas también. Primero, el Evangelio también nos da una esperanza viva de que el Señor nos guarda hasta que estemos con Él, hasta que estemos en su presencia, a pesar de las pruebas. Dice, vuelvo a leer aquí en el 3 hasta el 9, dice: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos una esperanza viva, una esperanza que
tenemos palpable pues en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no está muerto, Él resucitó y sabemos que Él está a la diestra del Padre. Dice, tenemos una herencia viva. Para una herencia dice, tenemos una esperanza viva. Y luego el 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos esa esperanza viva, que hay una herencia para nosotros, así como la describe aquí el apóstol Pablo. Pero esto no es por nuestras obras, sino como lo dice el apóstol Pedro al principio, por su gran misericordia, por la misericordia de Dios, por su gracia, por el gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos y tenemos esta herencia por gracia. Dice, y también sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo, dice, postrero. Aquí se refiere el apóstol Pablo explícitamente cuando estemos disfrutando de la gloria de Dios, cuando estemos en el cielo, que estemos morando con Él. Vamos a disfrutar de una salvación completa, por así decirlo. No que es incompleta hoy, pero vamos a verla realizada en su plenitud cuando estemos allá disfrutando con Cristo, en lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta salvación que yo les he dicho. Entonces, el Evangelio aviva esa esperanza en nosotros, en este mundo, en este caminar pedregoso, en este caminar con pruebas, con luchas, con dificultades, así como dice aquí, pero que a pesar de esas pruebas nosotros tenemos una esperanza viva, incontaminada, una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces el Evangelio nos da esperanza. Calzarnos el apresto del Evangelio de la paz nos da esa esperanza. Estamos en paz para con Dios y tenemos esa promesa por la misericordia de nuestro Dios, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego otra de las cosas también, que el Evangelio nos lleva a vivir una vida de santidad y obediencia, esperando a nuestro Salvador. Nos lleva a vivir una vida de santidad. Dice el 13, verso 13, primera de Pedro 1:13. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se estará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, vivir a la luz del Evangelio, ponernos el apresto del calzado del Evangelio de la paz, nos ayuda a vivir una vida en santidad y obediencia, esperando al Salvador. Aquí usa esta frase que mirábamos la vez pasada, de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, estar preparados, estar atentos en cuanto a nuestro entendimiento, ser sobrios y vivir una vida de santidad. Podemos nosotros ver a la luz del Evangelio lo que significa vivir una vida en pecado. Podemos ver a la luz del Evangelio que eso es algo que a Dios no le agrada. Podemos ver que no queremos ofenderlos, estamos viviendo una vida conforme al Evangelio, y si hemos nosotros reconocido lo que significa el pecado, o lo que es el pecado y lo que es también la santidad. Por último,
Tenemos que un buen entendimiento del Evangelio nos lleva a conducirnos con temor y reverencia, sabiendo que nuestras obras serán probadas por Dios. Entender el Evangelio nos lleva a conducirnos con temor y reverencia. Dice ahí donde estábamos en el versículo 17 al 25, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, dice, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, desde siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio, dice, los ha sido, anunciada. Entonces, Dios va a juzgar nuestras obras. Y un buen entendimiento del Evangelio nos lleva a nosotros a vivir con temor y reverencia todos los días, dice aquí, de nuestra peregrinación. Dice el versículo 17. Como Dios dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y luego fíjese cómo lo conecta el apóstol Pablo, sabiendo, dice, tú si sabes que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y comenta todo lo que ya leímos, ¿no? Entonces, sabes que fuiste comprado con precio, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fuimos purificados por medio del Espíritu Santo, y que nosotros fuimos salvados por gracia y por misericordia. Debemos de conducirnos con temor y reverencia ante Dios. Porque a veces somos irreverentes, y la irreverencia viene a raíz del desconocimiento de Dios, del desconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estaba acordándome de cuando Juan el Bautista tiene su primer encuentro con el Señor, con Jesús, ya de grande, se está bautizando y lo reconoce, y viene el Señor Jesucristo a que lo bautice, y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego refiere también acerca del Señor Jesucristo, que Él no es digno ni siquiera de atarle el calzado de sus pies, su correa, porque Él reconoce su posición, reconoce quién es el Señor Jesucristo, que Él es Dios, y dice: yo no soy digno de atar el calzado de tus pies, y quieres que te bautice. Y Juan el Bautista reconocía con temor y reverencia quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne. Nosotros debemos de tener tal reverencia ante Él, vivir una vida con temor, con reverencia ante Dios. Dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido, dice, en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo vivir
teniendo temor de Dios, de quién es Dios, reconociendo quién es Él y vivir una vida en santidad, porque de eso se trata. Si nosotros tenemos temor de Dios, reconocemos que Él es el santo, que Él es justo, que todo el tiempo está viéndonos, que Él conoce nuestros pensamientos, debemos de vivir con temor y reverencia a Él, viviendo una vida de santidad. En conclusión, pues el Evangelio se trata de Dios, su obra para declarar justo al pecador culpable, el pecador que es culpable, declararlo justo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a este mundo, murió y resucitó al tercer día, y sabemos que Él está a la diestra del Padre, y que Él va a regresar otra vez, y vamos a reinar por Él y vamos a adorarle, así como les mencionaba al principio, ya como vemos allá en el Apocalipsis, ¿no? Que gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación estaba ahí adorando al Cordero, que fue inmolado por nuestros pecados. El entendimiento correcto también de nuestra posición como pecadores ante un Dios santo, y la obra de Dios por salvarnos a nosotros nos lleva también a tener una rendición total a Él. Acuérdense, el Evangelio se trata de esa obra que Él hizo por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él tuvo gracia, y pues se trata de Él. El Evangelio se trata de que Él nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia, no para alabarnos a nosotros mismos o para pensar algo bien de nosotros como si fuéramos el centro del Evangelio, o para decir esto se trata de mí y que soy muy importante para Dios, y que tan valiosos somos nosotros, que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros, y nos ponemos en el centro del Evangelio. Y aquí la cuestión es pensar de la siguiente manera: nosotros somos sucios, pecadores, inmerecedores de gracia, merecíamos la muerte, merecíamos el infierno, estar separados de un Dios santo, porque nosotros no lo somos, éramos unos como gusanos asquerosos, o peor que gusanos asquerosos delante de Dios, y Él aún así nos acepta en el amado. Y el único que debe ser alabado por eso es Dios. El único que tuvo misericordia, gracia, es Dios, y el que pagó por nosotros es Dios. El que nos llamó por su gracia, pues fue Él. Entonces eso nos debe de llevar a nosotros a una vida de rendición a Él. Recordar día a día eso, recordar el Evangelio es eso, vivir a la luz del Evangelio es eso. Tenemos nosotros paz para con Dios, y debemos vivir una vida que a Él le agrade, una vida de temor y reverencia que busca glorificarle por la eternidad, ¿no? Por la eternidad. Es por ello que nuestro canto en los cielos será eso: digno al Cordero, y podemos cantarle a Él, que Él es el único digno de ser alabado. Que el Señor nos ayude día a día en nuestra vida, en nuestra peregrinación aquí en la tierra, ponernos ese calzado apresto del Evangelio de la paz, esa bendición tan grande nosotros que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Estamos en paz para con Dios, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, y que debemos vivir a la luz de ello, a la luz de seres comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno con nosotros, por el gran amor con que nos amaste, que aún estando muertos, perdidos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida a nosotros. Gracias por ese evangelio, esas buenas nuevas que ahora nosotros tenemos de que ya no somos enemigos tuyos, sino que ahora somos pueblo tuyo, comprado con esa preciosa sangre. Y te damos gracias por ello. Ayúdanos a vivir nuestros días aquí en la tierra a la luz de esa verdad tan grande.
una vida que te agrade, una vida que te glorifique. Te damos la honra y la gloria en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.